Permítame un minuto. Leonardo Samayoa, sí, aquí está. Muy bien. Bueno, ahorita les permito entonces compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, pueden ya iniciar, jóvenes. Yo los voy a escuchar. Después de que ustedes terminen, pues los compañeros tendrán la oportunidad de hacerles alguna pregunta que no les haya quedado claro. Ojalá no sean preguntas pierde amigos, ¿verdad? Y yo les haré tal vez alguna pregunta también o aclararé algún punto, ¿verdad? O ampliaré algún punto. Bueno, entonces pueden empezar cuando ustedes estén listos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo A y ahorita les vamos a hablar un poco sobre las plagas que nos tocó investigar. Para empezar, vamos a hablar de la paratriosa. Pues la paratriosa es un insecto que también se conoce como pulgón saltarín y pertenece a la familia de los a la familia Hemiptera. Al orden Hemiptera y a la familia Trizoide. Esta plaga principalmente ataca a los cultivos de solanáceas, donde se encuentran la papa, el chile, el tomate y la berenjena, entre otros. Tiene una importancia debido a que daña grandemente a las plantaciones y su ciclo de vida es una metamorfosis incompleta. Son hemimetábolos debido a que solo están los huevos, las ninfas y los adultos. Pues los huevos se encuentran en el haz y en vez de la hoja. Pero al momento de eclosionar, las ninfas se van a ir todas al en vez debido a que les gusta la sombra y estar protegidas. En las ninfas van a pasar por 5 instares de desarrollo y principalmente en este estado es donde causan mayor daño. Los adultos son buenos voladores y pueden pasar de una planta a otra cuando se les molesta o cuando ya no tienen las condiciones necesarias para seguir viviendo. Este insecto posee su aparato bucal como chupador picador, debido a que va a succionar toda la savia de las hojas donde se encuentre hospedado. La siguiente, por favor. Tiene 2 tipos de daños. Es de tipo de daño directo e indirecto. Regresa, por favor. El tipo de daño directo es principalmente causado por las ninfas debido a que van a chupar toda la savia e inyectan toxinas que pueden causar daños como achaparramiento, amarillamiento de la planta, deformación de hojas, hacen que los entrenudos no se desarrollen, queden cortos. Y también provoca que segreguen una mielesía que favorece que los hongos patógenos se adhieran a las partes de la planta infectada. La siguiente, por favor.
Y también de forma indirecta causan el, daños como transmiten enfermedades como el permanente del tomate. Pues esta enfermedad, pues los principales síntomas es que causa clorosis en las hojas, provoca que las hojas se enrollen, que la planta se vuelva muy quebradiza. La planta detiene su crecimiento y los racimos de flores se secan, provocando aborto temprano en las plantas. Esto provoca que la planta tenga muy poco rendimiento y se tengan pérdidas. La siguiente, por favor. Otra enfermedad también es la punta morada del tomate. Perdón, la punta morada de la papa. Eh, Cuyos, pues, sus principales síntomas son un achaparramiento de la planta, eh, acortamiento de los entrenudos también, el aborto de las flores, pero en la papa no es tan importante que las flores aborten. Una formación de tubérculos aéreos y coloración morada en las puntas de las hojas. Y pues esto provoca pérdidas en la producción de papa. La siguiente, por favor. Está también la mancha del tubérculo. Y ese también se da en la papa, donde principalmente el que se daña es el órgano que nos interesa. Se tiene, se va tornando en forma de estrías de color negro el tubérculo y es más notable a la hora de procesar es- este alimento y pues es más notorio y esto provoca que ya no que ya no se reciba de mejor manera en el mercado. Sus principales síntomas son proliferación de yemas axiales, clorosis, un retraso de crecimiento y, y que y que los tejidos internos se van manchando. La siguiente, por favor. Pues antes de hacer un control, eh, se debe de hacer un muestreo de población del insecto, debido a que este insecto puede ser muy resistente a químicos y desarrolla una capacidad rápida de adaptarse. Entonces, el control químico se recomienda utilizarlo hasta cuando cuando ya haya una alta población de este insecto. Y este no se recomienda mayormente solo cuando hay altas poblaciones, debido a que también puede ser dañino al humano y puede matar también algunos otros insectos benéficos que nos puedan ayudar. Pues la dosis se recomienda de 0,9 litros de overón por hectárea. Principalmente se usa este insecticida debido a que se ha demostrado que ayuda a acabar con la población de paratriosa. Al aplicar esto se debe tomar en cuenta de que el agua no esté contaminada, el pH del agua, la temperatura, a la hora que se va a aplicar se debe tomar como
en cuenta las condiciones climáticas, cómo se encuentre la intensidad de luz, o si hay alta humedad en el ambiente, o otros puntos que se deben tomar en cuenta para tener una eficiencia a la hora de erradicar esta planta. Al siguiente, por favor. Principalmente se debe de tomar en cuenta el control biológico antes de hacer un control químico. Y debido a que estos ayudan a tener controlada la población de paratriosa. Principalmente los depredadores que se utilizan está la Chrysosphera carnia. Esta principalmente va a depredar a la paratriosa cuando está en estado larvario. Está la catarinita. Esta principalmente ayuda o se come los huevecillos de la paratriosa. Y está la Tamaricia trisá. Esta se utiliza principalmente en cultivos que no estén protegidos, sea a campo abierto, y es la principal depredadora de la paratriosa. Al momento de introducir un depredador en el cultivo, se recomienda hacerlo en las orillas, debido a que en el cultivo se va a estar utilizando constantemente los insecticidas y entonces estos no se pueden adaptar o se pueden morir y no ayudaría a controlar la paratriosa. Siguiente. Está también el control cultural. Esto se debe hacer antes de, cuando las poblaciones sean muy bajas. En el tomate se recomienda hacer una poda de las hojas infectadas. Se, se recomienda podar y ir almacenándolos en costales o en algún otro contenedor para sacarlos de inmediatamente. Debido a que como son insectos que pueden volar, entonces se pueden pasar a otras plantas en el momento que se hace la poda. Y esto es para cuando el tomate está en condiciones protegidas, se recomienda sacarlo de inmediato del invernadero. Y cuando se recomienda hacer un control cultural en papas, pues principalmente ahí es un poco más difícil de hacer un control cultural, pero se puede, lo más común, lo que ayudaría es tener libre de malezas silvestres a la plantación, que sirvan de hospederas a esta planta, tanto en la periferia de la plantación. Y otra también se recomendaría el uso de semillas libres de plagas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Seguidamente, buenos días. Seguidamente hablaremos sobre el Anthonymous eugenil, también conocido como el picudo de Chile. Esta misma plaga puede completar su desarrollo entre 20 a 30 días, dependiendo de las condiciones en que esté el ambiente en el área donde esté el cultivo. También se ha determinado que puede completar hasta 8 generaciones por año. El tiempo por generación y el número de generación por año están determinados por el hospedero y la temperatura del ambiente, ¿verdad? En condiciones de temperaturas elevadas, el tiempo de generación es ya de 13 días. La siguiente presentación, por favor. El ciclo de vida de esta plaga es metamorfosis completa, perdón. Eso quiere decir de que pasa por 4 fases, que sería huevo, larva, pupa, hasta llegar a la fase de adulto. En la fase de huevo, la oposición puede iniciarse de 2 a 3 días después del acoplamiento.
Los huevos son blancos y luego se tornan un poco amarillentos. Están de forma oval y miden entre 0,39 a 0,53 milímetros. Los huevos son puestos en la yema floral cuando el fruto es pequeño, ¿verdad? La hembra crea una cavidad donde coloca los huevos y la sella con un líquido marrón claro para evitar que otras hembras ovipositen en ese mismo lugar o en el mismo fruto. Una hembra puede ovipositar entre 5 y 7 huevos por día. El periodo de incubación es de 3 a 4 días. La fase de larva, las larvas tardan entre 8 a 10 días en completar su desarrollo. Aquí se clasifica por primer estadio, segundo estadio y tercer estadio. En el primer estadio puede medir de 1 milímetro de largo. En la segunda puede medir entre 1,9 a 2 mm de largo. Perdón. Ya le pegaron al perro. Perdón por el inconveniente, que son bien ruidosos estos perritos ingratos. Me quedé por el tercer periodo, el tercer estadio, ¿verdad? Que pueden tener en 3,3 milímetros. El desarrollo medio en días de larvas puede estar de 1 día a 8 días, dependiendo el tipo, el estadio que se hable, ¿verdad? Estos mismos carecen de patas, son de color blanco o blancuzco y se pueden tornar también de un color gris. La cabeza tiene una tonalidad color café. Estas completan su desarrollo dentro del mismo fruto. Se ha encontrado un máximo de 3 a 5 larvas en el fruto. Y más adelante en la presentación se dará cuenta que se está hablando del fruto ají o de la planta del ají. Ahora en la fase de la pupa. Este mismo es de color blanco cremoso, la cual se desarrolla dentro del mismo fruto. Puede llegar a ser móvil. Esta tiene un poco similar al adulto, pero todavía está en la fase de la pupa. Es de color blanco y eventualmente también cambia a ser amarillo. Excepto con que sus alas son un poco desarrolladas y en su cuerpo se puede observar la presencia de setas en el protórax y en el abdomen. La duración pupal es de 3 a 6 días máximos. Ahora en la fase adulta. El periodo, como se había dicho antes, el periodo pupal, después de 3 a 6 días, se forma el adulto. Asimismo, cuando ya llega a esa fase del ciclo de su vida, emerge del fruto, en donde su tamaño va a variar de 2 a 3 milímetros. Va a ser de color negro, cubierto de setas cortas y blancuzcas. El aparato bucal es característico por su forma de pico, perdón. Y allí su nombre, de ahí es donde se deriva el picudo. Los machos secretan feromonas para atraer a las hembras. Otra presentación, por favor. Ahora se hablará de los tipos de daños o los daños causados por esta plaga. Los adultos producen la destrucción de brotones florales y daños a frutos pequeños. Es común observar a los adultos alimentándose de brotes tiernos en horas de la mañana. Durante su alimentación, los adultos producen picaduras a los brotes y frutos. Aunque el principal daño es producto por la alimentación de las larvas dentro del fruto, causándole daño a la semilla. Los síntomas externos observados son amarillamiento, madurez
y caída prematura del mismo fruto. Esta última, que es la caída prematura del fruto, es muy común y que esa es la muestra más evidente de la infestación. Los orificios realizados durante la oposición emergen de los adultos o la alimentación. Y así es como así es como favorecen la entrada de los microorganismos al fruto. En ausencia de flores y frutos, los adultos se alimentan de las hojas y brotes, aunque no tienen no tienen un daño significativo aún. Ahora las estrategias de control. Otra pantalla, por favor. Es importante mencionar aquí que debido a la capacidad exponencial de reproducción, se establece que a partir de un adulto observado en campo, es necesario tomar medidas de control. Entre las estrategias de control se puede destacar las siguientes: el control químico, el cultural y el biológico. En el control químico, como causa síntomas. Este mismo causa síntomas como la coloración amarilla de los peciolos en frutos pequeños, y una vez abiertos los frutos se observan las larvas alimentándose de las semillas del ají o de cualquier otro fruto. Este comportamiento indica que cualquier medida de control químico sería poco efectiva, perdón, ya que el fruto ofrece protección al estado inmaduro del insecto. Cabe mencionar que los frutos maduros no son susceptibles al ataque del Anthonus. Generalmente, los piretoides tienen acción repelente sobre los insectos, pero poca efectividad contra los coleópteros. Los síntomas que observan en la planta, causados por polifagos, perdón, causados por Latus, son rizado de las nervaduras de las hojas apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En ataques avanzados se produce enanismo y una coloración verde intensa de las plantas, daños en las hojas tiernas y en los frutos de crecimiento. La otra presentación, por favor. El control biológico. Es necesario verificar aquí que siempre la calidad de la cepa para lograr una alta eficacia en la aplicación. Estas cepas de hongos deben incluir con los siguientes requisitos: una concentración, un porcentaje de pureza, una virulencia, un porcentaje de viabilidad, y así se puede evaluar las condiciones. La otra punta, por favor. El control cultural, perdón. Es importante señalar que una de las hembras se ovipositan y las larvas se desarrollan dentro del fruto. Estas escapan de la acción de los plaguicidas sintéticos. Por lo tanto, la práctica de recolección de fruto podría ser la alternativa viable en un programa de manejo integrado. Las estrategias de manejo preventivo interrumpe el ciclo de vida del insecto. El número de generaciones y el daño en las cosechas se recomienda que sean enterrados o preferiblemente depositados en bolsas plásticas. Esta estrategia de control se fundamenta en que gran parte de la población de adultos y estados inmaduros se desarrollan dentro del fruto, por lo que contribuye a reducir significativamente la población de insectos. La misma debe completarse con la eliminación de los residuos de cosecha. Gracias. Y por último, el Mysius, o comúnmente conocido como pulgón verde. De forma general podemos mencionar que es un pulgón cosmopolita que ocasiona daños en numerosos cultivos, mayormente afectando los cultivos hortícolas. Junto a la especie Apis gossypi,
son una de las especies con mayor incidencia, ya sea directa o indirectamente. Los cultivos que más afectan son la berenjena, el calabací, la judía, el melón, el pepino, pimiento, sandía y tomate. La temperatura óptima para el desarrollo del misius es de 26 grados centígrados y a temperatura arriba de los 30 grados centígrados prácticamente no se puede reproducir. Puede sobrevivir temperaturas muy bajas, sin embargo, bajo de los 6 grados centígrados ocasiona que éste presente deficiencias en su vuelo. Siguiente, por favor. Presenta una metamorfosis incompleta, siendo así un insecto hemimetábolo, ya que solo presenta huevo, ninfa y adultez. La ninfa se puede caracterizar por distintos tipos según sus características. La recién nacida presenta coloraciones amarillentas y puede ser de un color destacado en los ojos de manera oscura. Ninfa áptera son de un color variable, ya sea verde, amarilla o rosada. Su cuerpo puede presentar algunas manchas oscuras. Y la ninfa alada, que son de coloración variable, verdes o rosadas. El adulto de la misma manera se puede clasificar por dos tipos. Áptera, que de forma general es ovalada, con mayor longitud que la hembra. Tienen antenas largas, claras en su base, pero que se oscurecen gradualmente hacia el ápice. La adulta alada es de forma menos ovalada que la áptera, con una coloración variable. Tiene antenas ligeramente más largas que el cuerpo, de un color oscuro, con la base del tercer segmento de color claro. Los ojos son de color rojo. Su reproducción puede ser sexual como partogenéticamente, donde de esta la que domina es la partogénesis. Una de sus características es la biparidad, que está presente en la partogénesis, ya que la hembra pare directamente de las ninfas que se han desarrollado en su interior y estas ninfas contienen embriones desarrollados en las mismas. Siguiente, por favor. Los daños pueden ser directos o indirectos. Los daños directos ocasionan en la alimentación, ya que ellos se alimentan directamente de las plantas jóvenes, tiernas o en desarrollo. Tanto adultos como ninfas extraen la savia laurada. Esto en grandes cantidades debido a la deficiencia que presentan de aminoácidos. Durante la alimentación, los pulgones inyectan la sábila que contiene sustancias tóxicas, ocasionando deformaciones en las hojas como enrollamiento y curvaturas. Siguiente, por favor. Los daños indirectos. Estos incluyen la transmisión de virus, ya sea AMB, que es el virus del mosaico de la alfalfa, CMV, virus del mosaico del pepino, y el PBY, virus Y de la planta. Ocasiona baja cantidad en la cosecha y dificulta la penetración de los fitosanitarios. Cuando estos organismos son afectados, ya sea en la hoja, fruto, flor o tallo, presentan coloraciones amarillentas, melaza o negrilla. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Su control puede ser químico. Un producto químico que se utiliza para este control es el Trimbits TC, donde se utilizan 150 centímetros por hectárea, 4.8 centímetros cúbicos por mochila de 16 litros, y donde lo que se debe evitar son las aplicaciones sistemáticas y las realizándolas con la infunción del nivel del riesgo. Esto basado al número de población y los daños del cultivo. Siguiente, por favor. Para el control biológico de esta plaga, lo que podemos encontrar en el mercado son la Adalia picutata, Apidio's colemani y Apilitodes apidimisa. Siguiente. Un control cultural que podemos llevar en este cultivo podría ser que en invernaderos deberíamos de colocar, o se podrían colocar mallas en las partes laterales, esto siempre teniendo el control de ellas, ya que puede presentar deficiencias o con el paso del tiempo se puede ir desgastando. Y que no hayan roturas de plástico en él, eliminar las malas hierbas, los restos de cultivos y utilizar material vegetal proveniente de invernaderos autorizados. Gracias. Muy bien. Gracias por la información. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes, hacia los compañeros que acaban de exponer? ¿No? Sin miedo. Pregunte mucha. No sean pierde amigas las preguntas, ¿no? Si no, mientras voy a preguntar, yo voy a hacerles algunos comentarios. Hablaron de control biológico, realmente no se los pedí ahorita porque más adelante va a ser una tarea donde les voy a poner, les voy a distribuir algunas especies para que ustedes nos cuenten más, investiguen sobre eso y luego hagan una exposición. Pero está bien. Si se dan cuenta, estos tres insectos, la mayoría de plagas que vamos a ver ahorita son plagas que, digamos, su aparato bucal es chupador, es decir, insertan una estructura dentro de la hoja o el tallo y se alimentan de la savia. No, no son, digamos, masticadores la mayoría. En este caso, aparte del picudo, el picudo sí es masticador, ¿verdad? Sí, pero la situación es que está dentro del fruto. ¿Cómo se llama? El estadio o la larva, que es la que realmente hace el daño. Entonces, por eso se necesitan insecticidas que sean sistémicos, es decir, que la planta los absorba y los trasloque a través de su xilema y el floema hacia los diferentes tejidos. De esa forma es que se controla o se ataca al insecto. Hay un insecticida que yo les recomendaría. Los compañeros hablaron vamos a ver cuál era ahí, el Responsar, creo que fue el que hablaron, para control de picudo. Yo les recomendaría mejor que trabajen con fipronil. Voy a escribir aquí en el chat. Pueden tomar nota. Ese es el nombre químico, fipronil. Este es un insecticida muy bueno para control de picudo y coleópteros en general, aunque también es muy bueno para mosca blanca. El fipronil
es sistémico y se utiliza más o menos una dosis de 300 cc por hectárea. Entonces la dosis es bien baja. Es un producto altamente efectivo, son de las últimas tecnologías, bueno, las nuevas tecnologías que han ido saliendo. En cuestión de moléculas químicas, si este producto salió hace 15 años, es nuevo, ¿verdad? Hace 15, 20 años es nuevo. Es lo que ha ido saliendo últimamente. Hay otros, pero este es muy bueno. Entonces, el que comentaron los compañeros es un piretroide. Esos ya no son tan efectivos y el piretroide busca más bien, o ese piretroide busca más bien controlar el adulto. Es cierto, tenemos que controlar el adulto porque él simplemente la hembra va a ir a poner los huevos eclosionan y las larvas son las que causan el daño, pero ya van a estar dentro del cultivo, dentro del producto, dentro del chile. Entonces, por eso es que hay que controlarlo también. Pero se debe combinar con este fipronil. En el caso del pulgón verde, el que mencionaron, sí, el producto ese imidacloprid, ellos mencionaron el nombre comercial, es imidacloprid, es muy bueno y también se usa para otro tipo de insectos. También controla paratriosa, ¿verdad? Aunque no es el más indicado, pero también hace un efecto ahí. Y también para mosca blanca, para el que les va a tocar hablar de mosca blanca, de pronto coincidimos con esos productos. Bueno, está bien, en general está bien la presentación. Abarcaron lo que se pedía y un poquito más, ¿verdad? Como les digo, el control biológico no se los pedía que lo mencionaran ahorita. Bueno, entonces si no hay alguna otra pregunta o comentario de sus compañeros, puede iniciar el otro grupo, el grupo B. Una pregunta, López Carreto todavía no ha entrado. Ingeniero, yo creo que López Carreto ya no siguió en la escuela. Ah, ya no va a seguir. Ah, ok. Va, está bien. Entonces, el grupo B. Pueden compartir, ¿verdad? Tienen libre ahí para compartir. Muy buenos días, ingeniero y compañeros presentes. El día de hoy vamos a hablarles sobre la Frankinella occidental y occidental. Puedes empezar a presentar. No, sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la morfología. Los adultos son alargados de 1.2 milímetros las hembras y de 0.9 milímetros de longitud los machos, con dos pares de alas plumosas replegadas sobre el dorso en el estado de reposo. Las hembras son de color amarillento ocre, con manchas oscuras en la parte superior del abdomen. Esta coloración es más clara en verano y en los machos. Presentan un aparato bucal raspador, chupador, por lo que
Los daños se dan en la epidermis de los frutos. Los huevos son reñosos, de color blanco y de unas 200 micras de longitud. Las larvas pasan por 2 estadios, siendo el primero que son muy pequeños, de color blanco, amarillo, pardo. El segundo estadio, parecido a las de los adultos y de color amarillo dorado. Las ninfas, a su vez, se distinguen en 2 estadios. Son inmóviles y comienzan a presentar los esbozos arales que se desarrollan en los adultos. Las hembras insertan los huevos de forma aislada dentro de los tejidos vegetales, ya sea hojas, pétalos o partes del tallo. Un número intermedio de 40 huevos, pudiendo llegar a poner hasta 300 huevos a lo largo de su vida. El tiempo de incubación varía según la temperatura, siendo de unos 4 días a 26 grados Celsius. Y presentando una mortalidad alta con temperaturas elevadas y bajas hidrometría de los. En los estadios de las ninfas dejan de alimentarse pasando por un estado inmóvil que se desarrolla preferentemente en el suelo, en lugares húmedos o en grietas naturales de hasta 15 milímetros bajo del nivel del suelo. Desde su aparición, los adultos empiezan a colonizar las partes superiores de las plantas, teniendo gran apariencia por las flores y el polen de la plantación. Los síntomas y daños del cultivo es principales por las larvas, las cuales se alimentan principalmente del parénquima de las hojas y dejando unas minas de color blanquecino y la muerte de las células. Estas son lesiones que ocasionan. Y también el otro daño que causan es el estadio de adulto, principalmente las hembras que chupan en la savia de las plantas, haciendo picaduras. Los machos son incapaces de picar a las plantas, pero se alimentan de los productos indirectos que dejan las hembras. El método de control principalmente son 3, que serían las medidas de prevención. Medidas de prevención, que sería quitar las malezas de los invernaderos, vigilar que no haya rupturas de los plásticos, limpiezas, hierbas dentro y fuera del invernadero, eliminación de rastros de cultivo sobre todo el suelo, colocación de trampas adhesivos de color azules, su control químico. Se tienen 2 insecticidas, el Aprario 25 SC y el Rosein en una concentración de 0.3 a 0.5 litros por hectárea y el otro de 25 cc por bomba. Tienen enemigos naturales,
siendo los de mayor adaptación los ácaros fitocinéticos y los productos biológicos que podemos aplicar también serían los hongos de verticillium lecani y productos como sales potásicos de ácidos grasos. Y principalmente daña a los cultivos de pepino, chile, pimiento, berenjena y los ornamentales, pudiendo alimentarse también de las flores, provocando abortos de las mismas. Y suelen ser muy agresivos en su daño y afectan a un gran porcentaje de la plantación. Y estos también pueden reproducirse rápidamente. Entonces, por eso es que tienen un mayor nivel de reproducción. Entonces, su ataque suele ser mayor. Y pasamos a la Lilium SP, por favor. Geraldi, ¿usted está en la escuela? Así es, ingeniero. Ese es el ruido. ¿Hay otros compañeros ahí Sí. en el salón? ¿Son de otro grado o qué? Sí, es que como estamos en un aula, pero no todos somos de la misma sección. Ya. Ajá. Entonces otros están recibiendo sus clases también. Tal vez les pido de favor si pueden hacer un poco de silencio, por lo menos que no estén moviendo tanto los escritorios. ¿Sí? Sí, voy a ver si me puedo colocar en otro lugar. Va, y mire, sáltese lo que sea control biológico, para que no nos tardemos mucho. Está bien. Va. Bueno. Bueno, seguimos con Liriomisa. Ajá. Esta tiene un aparato bucal chupador. No, porque es un insecto el cual principalmente el daño que tienen son las larvas que producen minas en las hojas, las cuales dejan líneas blanquecinas o verdosos en las hojas. Se parecen hilos. Las hembras son mosquitas diminutas que dejan picaduras en las hojas de las hojas y ovipositan puntiagudamente. Se alimentan de la savia de alrededor de 8 a 10 picaduras. Depositan huevecillos en las otras 2 picaduras. Los machos no son capaces de picar y principalmente afectan
en la fotosíntesis porque se alimentan del parénquima de las hojas. Los principales cultivos afectados son la lechuga, la remolacha, el crisantemo, la espinaca, guisante y haba. Su savia es tóxica. También indirectamente son portadores de enfermedades y virus. También indirectamente pueden provocar quemaduras en los frutos y provocar la falta de follaje. Por lo general es muy difícil controlarlo porque su reproducción también es bastante alta. Se han investigado 2 insecticidas que serían el abamectina y el agrimec, que estarían en una concentración de 0.5 a 1.2 litros por hectárea y de 20 litros a 24 litros por hectárea el agrimec. Digo que me saltara el control de los foros. Sí, saltes eso. También se puede utilizar trampas como agresivo, trampas con feromonas para atrapar a las hembras que vuelan y así evitar que puedan opositar en las plantas, que principalmente lo hacen en el envés de las hojas. Y luego las larvas entran a las hojas y empiezan con sus procesos metabólicos. Tienen estadios de huevo, luego larva, luego pupa y adulto, lo cual es una metamorfosis completa. Eso sería todo. Le dejo el tiempo al compañero. Buenos días a todos. El insecto que me tocó es Agrutis sp. Es un insecto. El nombre común es gusano grises. El, el cultivo que afecta es de papa, tomate, girasol, pimiento, remolacha. Y esos son los más comunes los cultivos que afecta. Y también los daños que causa, ataca en amplias variedades de cultivos, ocasionado en frecuencias perjuicios de entidad con muchos de ellos. En los primeros estadios de la larva se alimenta en las hojas inferiores, posteriormente desciende del suelo y se alimenta de tallo, raíces y tubérculos. Otra, por favor. Su ciclo de vida también presenta metamorfosis completa como huevo, larva, pupa y adulto. El producto químico para su control es clorpírifos y otra, por favor.
pasan al invierno como larvas enterradas en el suelo dentro de una capullo de tierra. En primera reinicia la actividad alimentándose por la noche y enterrado en el suelo a 2 centímetros de superficie durante el día. Cuando la oruga completa todos sus estadios, se entierra a 20 centímetros y pupa. Creo que eso es todo, ingeniero. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Comentarios, compañeros? ¿No? Así como la paratriosa, la que mencionaron el grupo anterior, y los pulgones, el pulgón verde, el missus. Estos, el daño, es cierto que se alimentan de la planta, ¿verdad? Succionan el floema y el xilema, pero realmente el mayor problema el mayor daño es un daño indirecto, y es la transmisión de virus. Estos virus son los que realmente dañan la planta, ¿verdad? Ya sea que no la dejen crecer, que la deformen o que no provocan el aborto de las flores o el desarrollo inadecuado de frutos. Entonces, normalmente, por eso les decía, se usan insecticidas que son sistémicos. Para el trips, frankliniela, eso se utiliza como control cultural el nylon azul. Para trips se ha comprobado que ese es muy efectivo. Es decir, el color azul los atrae bastante. Para los demás se usa el color amarillo, ¿verdad? Los nylon amarillo con pegamento. Entonces, tanto para liriomisa, o sea, el minador. Ese minador justamente es el nombre, ¿verdad? Porque se ve en las hojas como que estuvieran excavado túneles. Y se ven ahí caminitos por donde la larva ha ido comiendo, ¿verdad? Entonces se va a distribuir. Ella se aloja en medio de la epidermis del ácido en vez de la hoja, ¿verdad? En el interior. Y ahí empieza a alimentarse y por eso se ven esos como caminos o como túneles. Por eso se le llama minador. La mayoría de los insectos el daño lo producen las larvas o las ninfas, aunque hay unos que los adultos también. El agrotis, el último que platicaron, el problema fuerte que tiene es que se aloja o se refugia en el suelo. Entonces, aunque uno ponga estructuras de protección, ¿verdad? En el suelo va a tener ahí pupas o insectos, gusanos incluso, esperando la oportunidad de que cuando uno siembra, entonces ellos se pueden empezar a alimentar. Y es bien triste cuando uno acaba de trasplantar el piloncito y a las 2 noches o a la noche siguiente ya lo encuentra uno cortado, sin hojas, porque este gusano empieza a afectar, al igual que los grillos, ¿verdad? Entonces ahí se complementa también con el arado. Como les decía, en otros países lo hacen, aquí no he visto yo mucho, que metan gallinas ahí a alimentarse de los gusanos que están en el suelo, para ir bajando esa población y aplicar también algún otro producto digamos, ¿cómo se llama? De control de producto granulado al suelo, para control de plagas del suelo. En el caso, se me olvidaba mencionarles del picudo del chile. Sí es muy importante retirar los chiles que se observan que ya están contaminados o que ya están invadidos por el picudo. Esos hay que retirarlos lo más pronto posible del invernadero o de la plantación. Destruirlos, se podrían quemar o enterrarlos lejos del invernadero, porque si no ellos va a eclosionar, sale el adulto y entonces ya tenemos una segunda generación, ¿verdad? Dentro de las estructuras. Cuando esos se logran, cuando la casa maya, cuando la tela maya no logra detenerlos, ¿verdad? O se nos produjo un escape ahí. Entonces hay que tratar de sacarlo inmediatamente, hacer las aplicaciones de químicos siempre para complementar. Vamos a ver qué más. Los vinadores, liriomisa, uno lo observa sobre todo
en pepino y tomate. En Chile también, pero es menos. Digamos, si no hay opción, pues el minador va a alimentarse de las hojas del chile también, pero prefiere pepino y prefiere tomate, ¿verdad? Ahora los trips tienen una amplia gama de hospederos, son bien difíciles de controlar en esa forma porque ellos se pueden alimentar de muchas plantas. Entonces, eso plantea un problema. Ahí lo ideal es tratar de que no entren, ¿verdad? Y luego hacer las aplicaciones que se puedan. Ya después vamos a platicar del control biológico y ahí van a ver ustedes que también es una opción buena. Bueno, continuamos con el grupo C. Siempre, si hicieron algo, investigaron algo sobre control biológico, dejémoslo ahí sin mencionarlo. Eso lo vamos a ver más adelante y así aprovechamos mejor el tiempo. Entonces, el grupo C tiene la oportunidad ahorita de presentar. Buenos días, ingeniero y compañeros. El día de hoy nosotros le vamos a hablar sobre la Bemisia tabaci, la Leotis spp y la Meloidogine. Buenos días, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre la Bemisia tabaci, también conocida como mosca blanca o mosca blanca del tabaco. Atraviesa 6 estadios: el huevo, primer, segundo, tercer y cuarto estadio, larvales y adulto. La larva se localiza en el en vez de las hojas jóvenes y tiene una forma ovalada, mientras que las larvas del primer estadio son móviles. El resto de estadios permanecen tumbados sobre la hoja. Durante el cuarto estadio larval adquiere una forma casi redonda y amarilla, denominada pupa, en la que ya se observan claramente los ojos rojos y las alas blancas del adulto. Estas pupas se localizan en las hojas más viejas. El adulto emerge de la pupa a través de una apertura en forma de T. Las moscas blancas adultas suelen dispersarse por toda la planta y depositan ahí sus huevos. Ese es el motivo por el que se pueden encontrar todos los estadios en una misma hoja. Al agitar las plantas infestadas, los adultos saldrán volando para volver luego al en vez de las hojas. La mosca blanca adulta tiene un aparato bucal perforador y succionador bien desarrollado y empieza a alimentarse de la savia rápidamente después de emerger. El insecto está cubierto de una sustancia cerosa blanca. El adulto de la mosca blanca se asemeja a la mosca blanca de los invernaderos, pero esta es algo más pequeña y amarilla. Además, las alas de la mosca blanca están colocadas en vertical y en paralelo al cuerpo. Ahorita les voy a hablar sobre los síntomas y los daños que están de las plantas. La larva de la mosca blanca necesita mucha proteína para crecer y por eso consume una gran cantidad de savia, que contiene una gran proporción de azúcar. Su exceso se segrega a modo de maleza, produciendo las larvas más grandes, mayores cantidades. Los daños que causan las moscas blancas en el cultivo son el resultado de la succión de la savia de las hojas, así como de la segregación de maleza. Esto puede tener las siguientes consecuencias. Si la población es muy grande, el consumo de savia puede afectar a la fisiología de la planta, debido a lo cual se ralentiza el crecimiento. A la luz solar directa, las hojas pueden marchitarse y caer. Los daños en las hojas pueden influir, a su vez, en el desarrollo de los frutos y provocar una disminución de la cosecha. La melaza depositada en el fruto la hace pegajosa. La suciedad se adhiere al fruto,
favoreciendo el crecimiento de los mohos de hollín o negrina e impidiendo su comercialización. En casos graves, el fruto se pudrirá. Los mohos de hollín también se desarrollan en las hojas, reduciendo la fotosíntesis y la transpiración. Bemisia tabaci es el responsable de la transmisión del virus, incluyendo el virus del rizado amarillo del tomate. El consumo de savia y la segregación de la melaza por parte de las moscas blancas disminuye el valor estético de los cultivos. Esto es especialmente importante en las plantas ornamentales. La larva inyecta enzimas en la planta alterando sus procesos fisiológicos normales. En algunas plantas huésped, esto puede causar daños, incluyendo la maduración irregular en tomates y pimientos, el amarilleo de los peciolos en gerbera y el amarilleo grave de las hojas de las judías verdes. Otros síntomas incluyen la aparición de manchas cloróticas, el amarilleo, la queda de los frutos y las hojas de malformación y la malformación de los frutos. Normalmente el producto que se utiliza para esto es un insecticida de contacto y con propiedades sistémicas. Se recomienda el uso de neonicotinoide en una dosis de 100 a 150 mililitros por hectárea o 70 a 100 mililitros por manzana y con una dosis de 5 cc por mochila de 20 litros. Ahora les voy a hablar de el Liotis. Este insecto se incluye en el orden Lepidoptera de la familia Noctuidae. También es conocido como polía. La variedad de tonalidades que pueden tener sus larvas hacen que este insecto sea difícil de identificar de forma inmediata. En esta fase de larva, no sucediendo lo mismo en el estadio adulto, en el cual está constituido por una mariposa, que al posarse muestra 3 líneas transversales en cada ala. En el estado adulto, su cabeza es verde o pardo claro y el cuerpo es cilíndrico, de coloración amarillenta a verdosa, presentando una línea lateral blanca por debajo de los estigmas y otra línea dorsolateral, con puntos negros y rojos o naranjas sobre fondo negro. La línea mediana dorsal es verde oscura. Es característico la presencia de pequeños pelos que salen de unos redondeles blancos orlados de negro. En su estado adulto presenta una envergadura alar de 3.5 a 4 centímetros. El macho es de color gris, verdoso, y la hembra pardo anaranjado. Las alas anteriores son de color amarillo, y en su margen externo tiene una fila de pequeños puntos negros y blancos, juntos. Las alas posteriores son claras, con el margen amarillento, y están atravesadas por una zona más oscura. Atacan a los cultivos de berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimienta, sandía y tomate. El ciclo vital es holometábulo. La oruga pasa por los estados de huevo, larva con 5 a 6 estadios, pupa y adulto. Suele pasar el invierno bajo el suelo, en forma de crisálida, emergiendo los primeros adultos en los meses de abril y mayo. El cultivo bajo abrigo, sin embargo, pueden pasar el invierno en forma de larva, dadas las temperaturas alcanzadas en los cultivos no son extremas. Tras aparearse, cada hembra llega a poner entre 1000 a 1500 huevos, haciéndolo siempre de forma aislada en los órganos de las plantas. Las larvas emergidas comienzan a alimentarse inmediatamente, realizando sucesivas mudas hasta completar el total de los estadios. La duración del estado de larva es de aproximadamente 9 días, a temperatura de 35 grados centígrados, y se alarga a medida que desciende la temperatura, 47 días a 14 grados centígrados. Finalizando el estado larvario, crisálida, normalmente en el suelo, permaneciendo en este estado durante aproximadamente 2 semanas, al cabo de las cuales vuelven a emerger los adultos para reiniciar el ciclo biológico.
A veces algunas pupas entran en diapusa durante el verano, no desarrollándose hasta la primavera siguiente, rompiendo de esta forma la uniformidad de las generaciones, que suele sumar un total de 3 a 5 a lo largo del año. La duración media del ciclo completo es de unas 3 semanas. A pesar de que existen importantes variaciones poblacionales, pueden decirse que los máximos de vuelo de adultos, según estudios realizados mediante trampas de luz y de feromonas, se producen en enero-febrero, abril-mayo, junio-julio, agosto y por último en septiembre-octubre. Durante todo el ciclo prevalecen los hábitos nocturnos, donde muestra una mayor actividad. Su reproducción es sexual o ovípara. Las orugas pueden aparecer como plaga a finales de verano, principios de otoño, coincidiendo con los vuelos de mariposas, aunque existe una sucesión continua de generaciones en las regiones más cálidas del sureste. El tiempo requerido para el desarrollo embrionario varía en función de la temperatura, siendo desde 3 días, entre 25 y 35 grados centígrados, hasta 20 días a 13 grados centígrados. Una vez eclosionadas los huevos, las larvas soportan un rango muy amplio de temperaturas, comprendiendo entre 6 y 37 grados centígrados. La presencia de agua libre en el suelo a lo largo del tiempo se traduce en una importante mortalidad de crisálidas o pupas. Los huevos son puestos aisladamente, preferentemente en flores y brotes jóvenes. Las larvas neonátanas aparecen por tanto en la zona apical de la planta, alimentándolas de las hojas tiernas y posteriormente pasan a hacerlo de los frutos, ya que debido a su gran voracidad no pueden sobrevivir solo con el alimento que les proporcionan las hojas. La población larvaria de mayor edad tiende a estar situada en posiciones más bajas de la planta. También cabe mencionar daños directos e indirectos que produce la polilla. Como daños directos, las larvas de esta especie son muy voraces, ocasionando serios daños en un corto espacio de tiempo. Los primeros estadios larvarios se localizan sobre flores y hojas de las que se alimentan. Cuando la planta es pequeña, puede cegarla al afectar también a la yema apical del tallo. El hecho de que la hembra realice la puesta de forma aislada facilita que pocos individuos puedan afectar a grandes áreas de un cultivo. Como daños indirectos, las heridas ocasionadas por esta plaga facilitan la entrada de otros patógenos, como hongos, bacterias, etc. También los órganos más afectados por esta plaga son el fruto, la hoja y el brote, provocando comeduras, orificios y defoliaciones. También se deben tener en cuenta criterios de intervención, como intervenir ante la presencia de huevos, larvas y daños recientes. El criterio de intervención aquí recogido es orientativo. Los ajustes o modificaciones de este deben ser realizados por el técnico responsable de la explotación, bajo cuya responsabilidad debe aplicarse el control de la plaga. Para su control se recomienda el producto químico Dismetrina 25S, con una dosis de 30 a 80 mililitros por hectárea o 20 a 60 mililitros por manzana. Se recomienda una dosis de 4 mililitros por mochila de 20 litros y también se debe tener las debidas precauciones debido a que este insecticida puede ser mortal si se inhala o se ingiere. Ahora les voy a hablar sobre la meloidogine. Es un género de nemátodos inductores de agallas que habitan en casi todas las regiones templadas y cálidas del mundo. Son parásitos internos de las raíces de cientos de especies vegetales, incluyendo muchas plantas de importancia agrícola. Es de la familia Heteroderidae. Tiene cerca de 2000 hospederos, entre ellos hortalizas, frutales, ornamentales, forestales y cereales. Las especies del género Meloidogine son una de las más importantes a nivel mundial, presentando una distribución cosmopolita. En nuestro país se ha identificado prácticamente en casi todas las regiones. El ciclo biológico se inicia con un huevo, dentro del cual se desarrolla el juvenil del primer estado. La primera muda ocurre dentro del huevo y es el segundo estado juvenil, conocido como estado infestivo. El que sale en búsqueda de una raíz a la que ingresa por la zona apical no diferenciada. Una vez dentro de ella se mueve
celularmente hasta establecer un sitio de alimentación en las cercanías del cilindro vascular. En este sitio induce la formación de células gigantes, multinucleadas y altamente especializadas. Alrededor de estos sitios de alimentación se produce hipertrofia e hiperplasia celular, lo que origina la gaya o nódulo radical característico. Luego de sucesivas mudas se desarrolla la hembra globosa, que puede ovipositar cientos de huevos en una masa gelatinosa. Los machos abandonan la raíz. Su erradicación es prácticamente imposible para esto. Tanto el material vegetal como cualquier elemento, como sustratos, bolsas, macetas, etcétera, que se utilizará debe estar libre de nematodos fitoparásitos. Además, se debe evitar el ingreso de material contaminado, especies de suelo adherido a herramientas o maquinarias agrícolas. En lugares donde haya sido verificada la presencia de nemátodos, se deberán tomar medidas curativas. Una de ellas es el uso de nematicidas. Además, existen prácticas agrícolas que contribuyen a contrarrestar el daño de estos nemátodos. Por ejemplo, el uso de cultivos resistentes o tolerantes, cultivos en cobertura y cultivos trampa. Para su control, es recomendable el uso de Vidate 24 SL, aplicándose una dosis de 2 a 5 litros por hectárea o de 1.5 a 3.5 litros por manzana. También se recomienda una dosis de 4 mililitros por mochila de 20 litros. Hay que tener en cuenta que el producto puede ser tóxico para el ganado, aves, abejas, peces y crustáceos. Eso sería todo, ingeniero. Bien, está bien. ¿Encontraron algo aquí de control biológico? Solo por duda, curiosidad. Así es, pero como usted dijo que lo omitiéramos. Contanos algo del control biológico para meloidogine. De lo que encontraron ahí rápido. También son recomendables el barbecho, la solarización, la biofumigación, la rotación o alternativa de cultivos y las aplicaciones de enmiendas orgánicas. También, una vez que el cultivo ha terminado, es conveniente remover raíces, ya que cientos de inóculos pueden permanecer en ellas. El suelo debe ser arado y expuesto al sol para bajar la densidad de nemátodos para el cultivo siguiente. En el caso de nemátodos agalladores, es muy importante aplicar medidas de manejo previo al establecimiento de las plantas en campo. La duración del ciclo biológico depende fuertemente de la temperatura. No fue mucho lo que investigamos acerca de control biológico. Va, está bien. Bueno, ¿alguna duda o comentario, jóvenes? No, va. Miren, pues, mosca blanca. Mosca blanca tal vez es la plaga más importante en invernaderos, ¿sí? Como yo les dije en un principio, esta plaga es la que obligó de alguna forma o indujo a los agricultores a utilizar estructuras de condiciones protegidas, casas mayas, macrotúneles, microtúneles, etcétera. Este insecto es polífago, es decir, se alimenta de muchas especies de plantas, de muchos cultivos, y sobre todo se empezó a reproducir, o su ambiente natural era un clima cálido, pero poco a poco fue adaptándose y fue subiendo, digamos, porque el agricultor empezó a desplazarse a cultivar tomate en lugares cada vez más altos, más fríos. Pero la mosca blanca se fue adaptando, ¿verdad? Entonces hubo un momento que ya en cualquier lugar que uno siembre tomate aparece mosca blanca o chile, ¿verdad? Entonces, sandía normalmente es un cultivo que lo sembramos en tierras bajas, en tierras cálidas, y ahí encontramos mosca blanca. Sembramos tomate en clima templado o un poco frío, ahí encontramos. Entonces, este es el que obligó prácticamente a desarrollar estructuras para protección. Hay un error, tal vez por la literatura en la que buscaron, pero realmente la mosca blanca tiene una metamorfosis hemimetábola, es decir, no es completa. Por lo tanto, no pasa por fase de larva. Son fases de ninfa. En algunas literaturas le hacen estadio larvario, pero realmente son ninfas.
La ninfa va desarrollándose poco a poco. Y este insecto, sí, tanto la ninfa como el adulto son dañinos. El adulto que ya puede volar es el que se encarga de transmitir el virus. Las ninfas, mientras se están alimentando, generalmente se anclan ahí al lugar donde empiezan a succionar la savia y ahí se quedan, ¿verdad? Hasta que ya se vuelven adultos, entonces emigran, ¿verdad? Ahí es donde funciona la trampa de nylon con pegamento de color amarillo. Ahí es bastante efectivo, pero eso quiere decir que ya la planta, el insecto se estuvo alimentando durante mucho tiempo, cuando uno ya los atrapa, ¿verdad? Entonces, realmente ahí lo que uno se da cuenta es que tiene una gran infestación. Si uno en sus plásticos ve que hay mucha mosca blanca, se está dando cuenta que la estructura no funcionó mucho, ¿verdad? Y que ingresó. Entonces, y se reprodujo. Entonces, es difícil. La mayor parte de agricultores, si hay escapes, se van al control químico, ¿verdad? Y ahí funciona imidacloprid, funciona fipronil, funciona los neonicotinoides, que son los más nuevos, las moléculas más nuevas. Con respecto a Heliotis, este sí es una plaga, un lepidóptero, la que afecta es la larva, ahí sí son larvas, ¿verdad? Son gusanos. Estos son aparato bucal masticador. Entonces, ahí el control químico no es necesario que sea sistémico, es decir, no necesita penetrar en la planta o en los fluidos del xilema y el floema. Básicamente es que entre en contacto con la hoja y que al ir consumiendo la hoja, la larva, pues se va envenenando. Esa es la diferencia, es relativamente un poquito más fácil. Son productos un poco más baratos para control de Heliotis. Aquí sí se puede usar control manual. Ya cuando los gusanos están grandes, pone a alguien a recolectarlos en una cubeta, los saca y los mata afuera ¿cómo se llama? Del invernadero o de la estructura. Pero ya cuando eso se da es porque ya un montón de estadios larvarios anteriores nos provocaron daño. Ahí uno debe estar revisando constantemente las hojas de los cultivos, sobre todo en el embés. Uno le da la vuelta a la hoja y mira si ya empieza como a verse secciones como carcomidas, ¿verdad? Y entonces esa es una primera seña de que ahí hay gusano y normalmente uno los empieza a diferenciar rápidamente. Es decir, los gusanos hoy son macroscópicos, los puede ver uno más fácil, ¿verdad? Entonces, eso. En cuanto al meloidogine, esto algunos lo clasifican como una enfermedad, otros como plaga. Ahorita lo tomamos como una plaga, ¿verdad? Lo clasifican como enfermedad porque se aloja en las raíces y causa síntomas como que fuera una enfermedad, es decir, la planta se ve como empieza a marchitarse, no crece bien, no produce bien. Entonces, es este nemato que se aloja ahí. Tal vez pudieran poner otra vez la presentación ahí de meloidogine, la diapositiva que tenía. Cuando habló el compañero de agallas, esas son, la raíz se hincha cuando tiene la presencia de los nematos y entonces se ve como que tuviera nudos, por eso se le llama el nemato del nudo de la raíz. Se ve como que tuviera hinchazones la raíz. Ese es característico de meloidogine. Ese nemato también él tiende a hincharse, es decir, toma una forma como esférica cuando se está alimentando. Algo muy efectivo para evitar el nemato o controlar nematos en general, es generalmente estos nematos de las raíces, pues como decían los compañeros, se queda las raíces, cuando uno cosecha, ¿verdad? Se quedan ahí partes de las raíces del cultivo y ahí se quedan los nematos y ahí sobreviven esperando a que llegue un nuevo ciclo de cultivo para ellos trasladarse a esa nueva raíz. Algo muy efectivo es rotar cultivos y especialmente un cultivo muy bueno
para bajar poblaciones de nematodos en un campo que esté muy infestado es el maíz. Y aquí se recomienda normalmente 2 años de sembrar maíz y no sembrar otro cultivo. Eso permite bajar las poblaciones en un buen número de nematodos. Entonces ustedes si tienen, por ejemplo, están sembrando zanahoria o están sembrando algún otro cultivo y ya tienen mucho problema de nemato, pues si no quieren gastar y contaminar mucho el suelo con productos químicos, pueden sembrar durante unos 2 años o 3 años maíz, ¿verdad? Y trasladar la siembra de zanahoria de otra hortaliza a otro lado. Si no hay opción, porque solo ese pedazo de tierra se tiene, pues ni modo, ¿verdad? Hay que pensar en algún otro tipo de control. Pero como les digo, ese es algo muy efectivo, el rotar con maíz, ¿verdad? El maíz ayuda a eliminar una buena cantidad de población de nematos. Bueno, entonces ya solo sería el grupo D, el que quedaría pendiente. Así que ya Ingeniero, pueden ahorita le compartimos pantalla. a presentar. Muy bien. No sé si ya se logra ver ahí en pantalla. Sí, ya se ve. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo D. Y le vamos a hablar principalmente, bueno, la primera plaga que nos tocó es la Tetranychus uricata, que es más conocida como la araña roja. Es una especie de ácaro que se alimenta o generalmente de chile pimiento, tomate y, y el pepino. Y como estas son plantas muy sensibles, con un 30% del daño que esta planta nos llegue a causar, puede ser de que lleguemos a perder todos nuestros cultivos. Es una especie que se encuentra en ambientes secos y que es, bueno, es ampliamente conocida por la familia de ácaros y también es capaz de tejer telarañas, por lo que se suele confundir con arañas. Y los cultivos que afecta, afecta a más de 200 especies de plantas, pero en las hortalizas principalmente afecta al tomate, el pepino y el chile pimiento. Su ciclo biológico. La araña roja es un ácaro de ciclo de vida corto, que consta de 5 fases de desarrollo. Su ciclo de vida comienza cuando las hembras depositan sus huevecillos en el envés de la hoja. Una oposición de 2 a 4 días. Después eclosionan, dando lugar a las larvas. Posteriormente, las larvas pasan por 2 estadios ninfales, llamados protoninfa y deutoninfa, y principalmente pasa al estado adulto. La araña roja, desde el estado de huevo hasta la producción, tarda aproximadamente de 9 a 14 días. Cuando la temperatura es de 25 grados Celsius, pero cuando la temperatura se incrementa a 30 grados Celsius, su ciclo se acelera a tan solo 6 a 7 días. Las condiciones que afectan a la población de araña roja son temperaturas menores de 12 grados centígrados y mayores a 40 grados centígrados de alta humedad relativa, y la presencia de sus depredadores. Las larvas ninfales y los adultos causan daños en las plantas huéspedes debido a que se alimentan de su savia y principalmente suelen encontrarse en el envés de la hoja, ya que en esto sería muy importante revisar el envés de las hojas para poder ver si hay presencia de araña roja. Para su control químico se recomienda Vermitec 1.8 S. Es una nueva química y nuevo mecanismo de acción de actividad translaminar y corto intervalo de aplicación, precosecha, amplia fitocompatibilidad, formulación estable y de bajas dosis, de 0.9 a 2.7 gramos de ingrediente activo por hectárea. Se liga fuertemente al suelo, se degrada rápidamente y no se lixivia, eficaz contra minadores, ácaros, gusanos y trips, y tiene un efecto residual prolongado. Se debe tomar en cuenta
que causa daños en los seres humanos y en algunos animales. Y el tiempo con mi compañero Luis López. Buenos días, ingeniero. Voy a seguir hablando sobre Dithylentius spp. Es conocido como el, es conocido como el causador del achaparramiento, o también conocido como el nemátodo de los bulbos. Estos nemátodos pueden sobrevivir sin hospedero hasta en 4 estados, en el caso de los nemátodos jóvenes, y en los adultos en un estado criptobiótico, aunque las poblaciones decrecen rápidamente en ausencia de hospederos. Este nemátodo puede persistir durante largos tiempos en el suelo y son bastante resistentes a la sequía y bajas temperaturas. El género Dithylentius posee alrededor de 80 especies nominales. Sin embargo, pocos son fitopatógenos y la mayoría tiene hábitos micófagos. El nemátodo del tallo y bulbos es de gran importancia fitosanitaria debido a que puede afectar a más de 500 especies vegetales entre plantas cultivadas y silvestres. Cultivos a los que afectan. De las plantas que afectan son principalmente la zanahoria y remolacha y algunos cereales. Es comúnmente conocida como el nemátodo del tallo y de los gusanos del tallo. Síntomas de las infecciones incluyen retraso del crecimiento, decoloración de los bulbos y tallos inflamados. También causan deformación en hojas y bulbos, son síntomas más característicos de esta plaga. Las plantas jóvenes pueden morir cuando las infecciones son altas. Los bulbos infectados presentan capas concéntricas de hojas marrones y a menudo se pudren durante el almacenamiento por infección secundaria causada por bacterias. Ciclo biológico del Dithylentius. Las hembras pueden producir hasta 500 huevos y sobrevivir hasta 10 semanas. En condiciones óptimas, el ciclo de vida puede durar unas 3 semanas. Su ciclo biológico dura alrededor de 6 días. La hembra puede poner los huevecillos que son fertilizados por el macho. Estas especies de nemátodos no tienen ciclo de reposo, por lo que las condiciones ambientales tienen mucha influencia en su ciclo. Control de esta plaga. Unas recomendaciones para el control es evitar plantar semillas o plantones infectados. El uso de rotaciones o barbechos reduce considerablemente las poblaciones. Como estos nemátodos se mueven por la superficie de las hojas con el agua, la humedad sobre las hojas también debe ser controlada. Y en el caso del control químico se puede usar MACOP 72S. Es un insecticida nematicida organofosforado que actúa por contacto. No tiene acción sistemática ni fumigante. Es de rápida acción inicial y prolongada en el suelo con equipo de mochila. Y en otro punto tenemos la diabrótica SPP, que también es conocida como tortuguilla. La diabrótica es un género de escarabajos de la familia Creidiomilae. Del género fue escrito por Chevrolet en 1837. Siempre nos ha llamado la extraordinaria voracidad de la diabrótica. Los cultivos que afecta. Por la diversidad de plantas que afecta, se cataloga como una especie polífaga, ya que ataca a más de 30 especies cultivadas, entre las cuales encontramos
la Beta vulgaris, variedad cicla, Brassica coulirapa o el colinao, la Brassica oleracea, variedad Brotitis, que es la coliflor, Brassica oleracea, variedad capitata, que es la col, la Brassica oleracea, variedad gamífera, que es la col de Bruselas, y el Capsicum annuum, que es el chile. Su principal daño que causa son las larvas al alimentarse de la raíz, produciendo túneles en la raíz. Ciclo biológico. El ciclo de vida de este insecto dura alrededor de 40 a 45 días y pasa por diferentes etapas de desarrollo: el huevecillo, larva, pupa y adulto, especie que se caracteriza por tener comportamiento de diapusa. En etapa de huevo, su ciclo biológico coincide con el ciclo fenológico del maíz temporal y permanece en reposo como huevecillo diapausa en el suelo de 6 a 8 meses cuando no hay cultivo. Y para su control se recomienda el clorfos, que es un insecticida a base de clorpírifos para el control de un amplio espectro de plagas. Y también se recomienda el Aplaut 25EC. Se recomienda 1.5 litros por hectárea y 25 centímetros cúbicos por mochila. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, o comentario? Parece que no. No quieren poner en problemas a sus compañeros. Bueno, miren pues, Tetránicos. Tetránicos es la araña roja. Esta plaga antes no era significativa, no daba mayor problema. Había algunos ataques, pero no era tan problemático. Desde hace unos 10 años, tal vez, un poco más, las poblaciones empezaron a incrementarse y dio cada vez más problema su control. Cada vez se volvió un problema económico más fuerte, hasta que actualmente lo tenemos presente. En general, Tetranicus o araña roja se encuentra más en ornamentales, pero cuando no hay ornamentales, pues también ataca a otros cultivos. Puede atacar tanto chile como tomate principalmente, ¿verdad? En cuestiones de cultivos de invernadero, o por lo menos aquí en Guatemala. Es un ácaro, ¿verdad? Tal como la garrapata. La garrapata es un ácaro, no es una araña, ¿verdad? Pero sí tiene 8 patas. Entonces, ustedes no han visto entomología y fitopatología, pero ya dentro de poco van a ver. Los insectos tienen 6 patas, mientras que los ácaros tienen 8. Entonces, las arañas no son insectos, ¿verdad? Son ácaros. Esta araña roja es un ácaro que tiene, como decía el compañero, producen tela de araña, más por protección que por atrapar otros insectos, ¿verdad? No son, ellos son vegetarianos, ¿verdad? Entonces, es más por eso. Sí, el problema, este es cuando es demasiada la población, se reproduce muy rápido y entonces cuando uno ve es un montón de arañitas rojas que así, bien pequeñitas, pero sí las logra ver uno. Idealmente con una lupa mejor para identificarlas, ¿verdad? Y entonces sí ha provocado grandes problemas. Afortunadamente hay control biológico. Se ha estado desarrollando un control biológico que es bastante bueno. Eso lo vamos a ver después. El Ditilencus es otro nemátodo. Que daña, o las especies que dañan más bulbos, o cultivo de bulbos como cebolla, nabo y otros, ajo. Pero también afecta cultivos
como tomate y chile, principalmente, pepino no tanto. Entonces, y la situación es que este nemato sí migra, no se queda en la raíz, sino que migra hacia el tallo. Y entonces da una sensación o da una síntomas como que la planta se está marchitando. Si uno corta un tallo de esos, lo ve como una pudrición y tiende a confundirse a veces con una pudrición de hongos. Por eso se considera a veces una enfermedad el ataque de nematodos. Igual, el control lo puede hacer uno con maíz, ¿verdad? Para bajar un poco esa población, 2 años, 3 años de cultivo de maíz nada más, no meter nada más en ese suelo. Eso ayuda a bajar esa población. El insecticida, el producto que mencionaron ellos, Mocap, es muy bueno, muy efectivo. Lo venden tanto granulado como líquido. Hay que tener mucho cuidado porque sí es altamente tóxico. El líquido es más peligroso todavía que el granulado. Entonces, ahí sí la gente que lo va a aplicar se debe proteger muy bien. No debe pasar mucho tiempo también aplicando eso, ¿verdad? Una hora, 1 hora y media por ahí de hacer la aplicación porque sí puede dar dolor de cabeza. Es fuerte el olor. Justamente no es sistémico, pero sirve para controlar muchos nematodos. Meloidogine también se puede controlar con Mocap y otros. Y también Mocap es muy bueno para gallina ciega. Si ustedes quieren controlar gallina ciega en un campo, también pueden aplicar Mocap. En cuanto a la diabrótica, este insecto, en realidad, la diabrótica, sobre todo aquí en Guatemala, prefiere cultivo de frijol. También sandía y otros, ¿no? algunas cucurbitáceas. Pero cuando no hay, sí se puede alimentar de chile. No he visto mucho, no prefieren mucho el tomate, ¿verdad? Evita más bien el tomate. Se alimenta, sí lo he visto alimentándose de maíz cuando no hay nada, ¿verdad? Sí he visto diabrótica alimentándose de hoja de maíz, pero en general prefiere frijol, ¿verdad? Y alguna otra cucurbitácea. Entonces, la palabra que mencionaba el compañero diapausa. ¿Qué es diapausa? A ver que lo mencionaron ahí. ¿Era quién el que estaba hablando de eso? Byron López. Sí, que queda en estados por pausas, o sea, como que queda un intervalo de tiempo. Ajá, entra como en un letargo, ¿verdad? Entonces se queda ahí como que su metabolismo baja y se queda esperando mejores condiciones ambientales para eclosionar el huevo o la larva para continuar su ciclo, ¿verdad? Digamos, si no hay alimento o está muy frío o algo así, ¿verdad? Entra en una diapausa, o sea, una pausa como biológica, ¿verdad? Entonces, eso es. Miren, en general, las presentaciones están bien. Lo único que tomaron muchos párrafos o textos completos que los copiaron íntegros y los empezaron a leer, ¿verdad? En una presentación hay que tratar de evitar eso. Y se nota fácil porque mencionan palabras que no se usan aquí en Guatemala. Por ejemplo, la judía, ¿verdad? ¿Cuál es la judía? ¿Quién sabe qué es la judía? Alguien lo mencionó como cultivo. Ajá, es el frijol, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean algo así en un documento, pues, ya habla de judía, pues tradúzcanlo a lo que usamos aquí en Guatemala, frijol, ¿verdad? O alguien mencionó de otro grupo la patata, ¿verdad? No es un término que usemos muy común aquí en Guatemala, es la papa, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando hagan una investigación, agarren información de algún texto, pues hay que chapinizarlo, ¿verdad? Hay que pasarlo a palabras que usamos aquí, porque si no ahí rápido uno se da cuenta que solo hicieron el copy-paste, ¿verdad? Y pues lo leyeron. Entonces, eso es lo que les quisiera recomendar. La presentación para las próximas que van a tener tarea, ¿verdad? Pueden prepararse ahí para sus exámenes. Muy bien. Creo que con ustedes nos vemos dentro de 15, creo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se llama?
Para las próximas presentaciones, pues sean así concretos, ¿verdad? Los datos que se piden, no se extiendan mucho en otras cosas, no es necesario que lean mucha información, sino que más o menos a lo que yo les pido o les oriento que lo hagan, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, nos tardamos casi 2 horas, ¿verdad? Casi que estuvimos en el tiempo. 8:20 son ahorita, empezamos como a las 6:40, ¿verdad? Más o menos empezamos las presentaciones. Bueno, ¿algún comentario, pregunta, duda? Creo que la araña roja también se encuentra en las musáceas, en el banano. Sí, esa araña roja ha ido colonizando o se ha ido adaptando a un montón de condiciones, ¿verdad? Y hay otros ácaros también, pero esta es la de mayor importancia económica, el Tetranicus. Ahorita se me olvidó el epíteto específico, pero es el más importante, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, entonces si no hay más dudas o preguntas, consultas, reproches, nos vemos entonces entre unos 15 días, ¿verdad? Suerte en los exámenes, éxito en los exámenes y que la pasen bien. Feliz día.